Hoy vamos a darle una vuelta a un tema que, bueno, es un verdadero choque de trenes, ¿no? Por un lado, tenemos toda esa sabiduría antigua sobre cómo afrontar el sufrimiento y por el otro, este mundo moderno que parece que le ha declarado la guerra, que hace lo imposible por esconderlo. Es una tensión que, la verdad, define bastante bien la época que vivimos. Y claro, aquí está la pregunta del millón. ¿Por qué nos hemos vuelto alérgicos al dolor? Parece que hemos desarrollado una especie de fobia generalizada a todo lo que suene a negativo. Pero ojo, ¿qué es lo que perdemos cuando intentamos borrar el sufrimiento de la ecuación de la vida? Pues venga, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender este dilema, el análisis de las fuentes nos presenta un concepto que me parece potentísimo: el doble silencio. Es como una fuerza que nos ataca por dos frentes, completamente distintos, pero con el mismo resultado. Nos impide hablar del dolor. Es que es como estar atrapado en una pinza, ¿sabes? Por un lado, tienes el mundo digital, los algoritmos que básicamente te susurran al oído: «Hey, solo lo bueno, solo lo bonito, oculta tu dolor». Y por el otro lado, de repente aparece una teología súper popular que te dice: si sufres, es que algo estás haciendo mal, tu fe falla, o sea, condena tu dolor. El resultado de estas dos fuerzas es un vacío, un lugar donde es prácticamente imposible expresar la aflicción de verdad. Venga, empecemos por uno de los lados de esa pinza, esta corriente teológica que muchos conocen como la teología de la gloria o, más directamente, el evangelio de la prosperidad. A ver, la premisa es muy sencilla y la verdad muy atractiva. Dice que si tienes fe de verdad, suficiente fe, tu vida tiene que ser una historia de éxito sin fin. La bendición de Dios se ve, se toca, en la salud, en la riqueza, en el poder. Claro, con esta lógica el sufrimiento pues como que no encaja en ninguna parte. Lo más interesante de todo esto es cómo le da la vuelta por completo al concepto del dolor. Ya no es parte de la vida, no, es un problema espiritual que hay que vencer. Se enseña a la gente a decretar salud, a evitar a toda costa cualquier confesión negativa, hasta el punto de prohibir el lamento, la queja. El sufrimiento se convierte en una anomalía, en algo que es literalmente ilegal en la vida de un creyente. Vale, vamos ahora al otro lado de la pinza, la cultura digital que nos envuelve a todos y cómo está cambiando de forma radical nuestra manera de ver el dolor. El filósofo Byung-Chul Han tiene un término para nuestra época que es brutal: la sociedad paliativa. Dice que vivimos con una fobia al dolor, una algofobia, donde cualquier cosa negativa se ve como un fallo del sistema, como un error que hay que parchear y eliminar cuanto antes, en lugar de pararse a procesarlo. Es que la propia arquitectura de las redes sociales está hecha para que no haya fricción. Los algoritmos nos dan chutes de dopamina sin parar, premiando lo que es feliz, lo que es viral. El móvil se ha convertido en nuestro anestésico personal para el más mínimo malestar. Y el resultado es esa positividad tóxica de la que tanto se habla, una cultura que sencillamente no tiene herramientas para enfrentarse a la dureza de la vida real. Y frente a este doble silencio, a esta doble pinza, las fuentes que analizamos proponen volver a un marco histórico, bíblicos, para entender el sufrimiento de una forma radicalmente distinta. Fijaos en la honestidad tan brutal de esto. En hebreo la palabra tzara no es solo dolor. La idea es la de estar en un lugar estrecho, acorralado, es la claustrofobia de la catástrofe. Es una descripción que me parece increíblemente precisa de lo que es la angustia de verdad. Luego, en el Nuevo Testamento, se usa una palabra griega, klipsis, que significa presión. La imagen que evoca es la de aplastar uvas para sacar vino. Y esto nos dice algo fundamental. La presión no es un accidente que haya que evitar. Es un proceso que se espera, una fricción que de hecho puede ser productiva, puede transformar. Fue Martín Lutero quien articuló esto perfectamente en lo que llamó la teología de la cruz. La idea clave, el bombazo, es que Dios se revela bajo la forma de su contrario. No lo encuentras en el poder y en el éxito que se ve, sino que está oculto en la debilidad, en el sufrimiento, en la cruz. Justo donde el mundo ve un fracaso total, esta teología ve el punto de máxima revelación. Y lo increíble es que esta teología de la cruz no solo se ve en grandes conceptos, sino que la puedes encontrar hasta en la gramática, en el análisis puro y duro de una de las frases más duras de los evangelios. La propia estructura de la frase es teología en estado puro. A ver, es que esto es fascinante. En el griego original, la gramática es súper específica. Los dos primeros verbos, niéguese y tome, están en un tiempo que se llama aoristo. Esto pide una acción puntual, decisiva, un corte limpio. Es una ejecución del yo, una aceptación de la propia muerte. Y solo después de ese corte radical, el verbo sígame aparece en tiempo presente, que indica una acción continua, un camino. La lógica es implacable.
No puedes empezar el camino si antes no has pasado por esa muerte decisiva. Total, que llegamos a la encrucijada. Con estos 3 marcos encima de la mesa, la elección de cómo interpretar la propia realidad se vuelve clarísima. Lo que tenemos son 3 cosmovisiones que compiten entre ellas para darle un sentido al dolor. Así que vamos a ponerlas cara a cara. A ver, miremos la comparativa, porque es que aquí se ve todo. Las diferencias son abismales. Empecemos por la visión del sufrimiento. Para la teología de la cruz, inevitable y un lugar de encuentro. Para la de la prosperidad, un error, algo ilegal. Y para la cultura digital, un glitch del sistema, algo aburrido que hay que esconder. ¿Y Dios? ¿Dónde está? Pues para la primera está oculto en el sufrimiento, para la segunda se manifiesta en la ausencia de sufrimiento, y para la tercera es que ni está ni se le espera, es irrelevante. Y claro, esto lo cambia todo, el rol humano, las metas, pasamos de la negación de uno mismo a decretar derechos o a construir una marca personal, de buscar conformarse a Cristo a buscar el dominio o la fama viral. No tiene nada que ver. Y este es el punto clave de todo. La teología de la cruz no te da una fórmula mágica para el éxito en esta vida. Te ofrece algo mucho más importante, un ancla, algo que te sostiene, no a pesar del sufrimiento, sino precisamente en medio de él, justo cuando todo lo demás se viene abajo. Y al final la pregunta que queda en el aire es una pregunta para cada uno. En este mundo de tanto ruido, de tanto filtro, de tanto barniz, ¿qué es lo suficientemente real como para sostener a una persona de verdad? Cuando llegan las tormentas, que siempre llegan, ¿qué ancla es lo bastante sólida para aguantar?